Manuel, tiene apagado su micrófono. Ahora sí, don Manuel. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a nombre de Senda por esta invitación y también a los expositores anteriores por los interesantes antecedentes entregados. Senda apoya decididamente la medida del retiro del cuarto retiro. Esta medida, los retiros, por primera vez en 4 décadas, ha restituido a millones de afiliadas y afiliados al sistema de AFP, activos y jubilados, una parte de lo que han contribuido al mismo a lo largo de 4 décadas. Es, asimismo, la medida redistributiva y reactivadora más importante en registro, beneficiando a la sociedad y la economía. Quizá más importante aún que lo anterior, la medida ha legitimado el sistema político democrático en un momento de crisis, al reafirmar su autoridad frente a poderosos grupos de presión que han venido ejerciendo toda su influencia, directa e indirecta, para intentar impedirla. Puesto que contribuye a acabar uno de los mayores abusos que ellos han profitado de que es uno de los mayores abusos que vienen desde la dictadura. La evidencia que se acompaña, y que ustedes tienen en su poder, comprueba que a lo largo de 4 décadas, el ahorro forzoso AFP ha resultado en el desvío del grueso de las cotizaciones previsionales al financiamiento de los negocios, principalmente de un reducido grupo de grandes conglomerados económicos nacionales y algunos extranjeros que controlan dicho sistema. Ello ha resultado en el perjuicio directo de 3 millones de jubiladas, porque son mujeres en su mayor parte, la mitad ya fallecida, cuyas pensiones se vieron reducidas fuertemente, a pesar que el Estado las ha financiado en su mayor parte mediante subsidios que representan una onerosa carga al erario fiscal y que son la componente principal, como se nos ha informado, del endeudamiento del Estado. La evidencia referida comprueba asimismo que al acabar el ahorro forzoso, derogando el decreto ley 3500 que le dio origen, y restituir dichas cotizaciones al propósito exclusivo de financiar pensiones directamente, del cual jamás debieron desviarse, permite elevar las pensiones de inmediato a un nivel digno, ahorrando al mismo tiempo al fisco varios miles de millones de dólares anuales en subsidios corrientes. Ello resulta sostenible en el tiempo y por añadidura durante varios años no requiere incrementar la carga impositiva que dichas cotizaciones representan para el trabajo y las empresas, especialmente las pymes. Por otra parte, estos antecedentes comprueban que la restitución íntegra del fondo de pensiones en el plazo más breve que resulte prudente a quienes contribuyeron a formarlo, los afiliados activos y jubilados, y el fisco,
permite reparar en parte el enorme daño infligido a aquellos, a los afiliados, y mejorar la calificación de riesgo del fisco, además de contribuir a la economía y a una distribución más justa del ingreso nacional. Mismos beneficios significativos que han tenido las restituciones ordenadas en meses recientes por el Parlamento. El resultado principal de los antecedentes que adjuntamos es que los flujos monetarios netos corrientes del sistema AFP resultan negativos para los afiliados y el fisco en todos y cada uno de los 482 meses transcurridos desde su creación en junio del año 1981 y hasta agosto en curso. Es decir, en todos y cada uno de esos meses, las cotizaciones de los afiliados y los subsidios monetarios directos del fisco exceden con creces las pensiones pagadas por el sistema AFP en su conjunto, incluyendo las compañías de seguro. En otras palabras, a los afiliados y al fisco solo les ha correspondido contribuir al sistema de AFP para beneficio de quienes se han apropiado el dinero de dichos excedentes, principalmente sus controladores, en forma de comisiones y primas netas, y también de quienes lo han recibido, como aquí se ha informado, como préstamos y capital accionario proveniente de inversiones del fondo de pensiones. En las 4 décadas transcurridas desde junio de 1981, el fondo de pensiones acumulado a partir de dichos excedentes y las ganancias obtenidas de sus inversiones no pagó jamás beneficio previsional alguno para los afiliados. Todos los beneficios recibidos por ellos, incluyendo todas las pensiones pagadas en cada uno de esos meses, se financiaron con una parte menor de las cotizaciones y subsidios corrientes aportados en el mismo mes por los cotizantes y el fisco. El diseño del sistema contempla que esa situación se prolongue hasta el fin de los tiempos, por lo cual, de haberse mantenido, el fondo acumulado no se habría devuelto jamás en nada. La única excepción a lo anterior la constituyen los retiros del 10% autorizados por el Parlamento a partir de agosto del año 2020. Por primera vez, el sistema de AFP tuvo que liquidar activos del fondo con el propósito de hacer caja para pagar los retiros efectuados. El monto de dinero así restituido en pocos meses excedió el de todos los aportes del sistema AFP al pago de pensiones a lo largo de 40 años. Los flujos de caja del sistema AFP, que ustedes pueden revisar, son impactantes. En cifras aproximadas, los cotizantes aportaron al sistema cotizaciones por poco más de 200.000 millones de dólares de hoy. Es decir, un monto equivalente al valor del fondo a fines de junio pasado. Eso es lo que se descontó a los trabajadores a lo largo de 40 años, 200.000 millones de dólares. El sistema AFP solo destinó poco más de 30.000 millones de dólares al pago de pensiones, recaudó 200.000 y aportó solo 30.000
millones de dólares al pago de pensiones, las que fueron complementadas por poco más de 50.000 millones en subsidios fiscales directos, para completar poco más de 80.000 millones de dólares en pensiones pagadas por el sistema. Es decir, el sistema de AFP se apropió un excedente corriente neto en dinero contante y sonante de algo más de 170.000 millones de dólares desde su creación en 1981. Dicho excedente corriente equivale al 90% del valor del fondo a fines de junio. En el mismo periodo, los afiliados y el fisco fueron otros aportes netos de poco menos de 10.000 millones de dólares y rescataron los 50.000 millones de dólares en las restituciones del 10% ordenadas por el Parlamento. Considerando todo lo anterior, incluidos los retiros del 10%, los aportes netos y el fisco equivalen hoy a 2/3 del fondo de pensiones, 2/3. A lo anterior, se suman poco más de 70.000 millones de dólares en ganancias netas del sistema, las que a fines del año 2021, de junio, perdón, del 2021, equivalen exactamente a 1/3 del valor final del fondo. Es decir, del fondo actual, 2/3 lo han aportado los afiliados y el fisco, neto, a pesar, después de descontar el 10%, y solo 1/3 ha sido las ganancias netas. El fisco ha financiado la mayor parte de las pensiones AFP desde su creación. Ha puesto 50.000 millones de dólares y la AFP 30. Y continúa subsidiando 1/3 de las pensiones que se pagan, que paga el sistema AFP. Las paga el fisco, 1/3 de esas. Si se agrega el gasto fiscal en pensiones públicas, solidarias y de reparto, así como otras prestaciones previsionales, además de las pensiones militares, el fisco financia en los últimos 12 meses 3/4 partes del gasto nacional en pensiones. Si se agrega que las AFP financian su aporte del cuarto restante del gasto nacional en pensiones con parte de las cotizaciones corrientes, se comprueba que también en Chile, como en todo el mundo, las pensiones se financian no con ahorro, sino íntegramente con impuestos corrientes. El ahorro, es decir, el fondo de pensiones, solo financia negocios empresariales. Mantener un fondo gigantesco que hoy equivale a cerca de 20 años de cotizaciones, 10 veces mayor que las reservas técnicas que todos los sistemas previsionales mantienen para asegurar el flujo durante años recesivos, este fondo gigantesco solo sirve a los negocios que con ese dinero se financian y a sus gestores. Como veremos, solo 4 grupos nacionales se han apropiado la mayor parte de todo este gigantesco dinero sacado al fisco y a los afiliados, a costa de las jubiladas. El presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago declaró recientemente que las AFP tienen por objetivo desarrollar el mercado de capitales, mientras las compañías de seguros son las que se encargan, dijo él, de pagar las pensiones. En efecto, así es. Dichas compañías pagan la mayor parte de estas, las pensiones, y las más elevadas. Y las que se quedan, son las compañías de seguros, las que se quedan con la mayor parte de los cobros efectuados por el sistema. Las comisiones y primas netas cobradas por el sistema, como decía, totalizan un poco más de 70.000 millones de dólares. 1/3 de los cuales, unos 25.000 millones de
son comisiones de administración cobrados por la AFP. Por otra parte, estas pagaron 10.000 millones de dólares a gestores financieros, pero esos están descontados de la rentabilidad de cuotas, así que no lo vamos a considerar en estos flujos. Los cobros principales del sistema corresponden a las primas netas cobradas por las compañías de seguro relacionadas con el negocio, es decir, las primas brutas cobradas menos los beneficios pagados por estas compañías. Las primas brutas cobradas por las compañías de seguros desde la creación del sistema AFP totalizan más de 100.000 millones de dólares de hoy, cifra que equivale a la mitad de las cotizaciones totales. El 80% de dichas primas corresponde a las llamadas primas únicas de rentas vitalicias, es decir, al fondo completo de quienes se jubilan en esta modalidad. El resto corresponde a primas de invalidez y sobrevivencia, que de paso las han aumentado brutalmente en el último año en plena crisis. Este negocio se ha visto en dificultades desde el 18 de octubre debido a una violenta caída en el número de nuevas pensiones vitalicias, principalmente por bajas de interés de las tasas de interés, pero también por las dificultades para obtener la restitución de estos fondos. Este enorme flujo de dinero es traspasado regularmente por las AFP a un grupo pequeño de compañías, entre las cuales solo 6 han cobrado más del 90% del total. 2 de las cuales corresponden a aseguradoras transnacionales y las otras 4 pertenecen a reconocidos grupos nacionales. Si en conjunto las compañías de seguro relacionadas con este negocio se han embolsado la mitad de las cotizaciones, las 4 que pertenecen a estos grupos nacionales se han embolsado la mitad de ese dinero, es decir, el equivalente a la cuarta parte de las cotizaciones totales. Estos 4 grupos se han embolsado más de 50.000 millones de dólares en conjunto, o alrededor de 12.000 millones de dólares cada uno de ellos. Con este flujo han pagado todos los beneficios contratados y se han embolsado la diferencia acumulada. Por otra parte, Fundación Sol registra que estas mismas empresas, las empresas pertenecientes a estos mismos 4 grupos, han sido beneficiadas de un cuarto del total de las inversiones del Fondo de Pensiones en empresas nacionales. Es decir, dichos grupos son los principales destinatarios de las cotizaciones previsionales por la vía de cobrar de las primas brutas de seguro y, por otra parte, como préstamos del capital accionario, préstamos y capital accionario provenientes del Fondo de Pensiones. Estos 4 grupos son los verdaderos beneficiarios del ahorro forzoso. Esto hay que acabarlo, porque es un abuso gigantesco. Y para acabarlo hay que derogar el decreto ley 3.500 y recuperar las cotizaciones previsionales. Ello permitirá duplicar de inmediato las pensiones actuales, generando paralelamente ahorros fiscales corrientes de varios miles de millones de dólares anuales. Hay un cuadro en que se especifica cuántos miles de millones, cerca de 8.000 anuales. Ello se puede destinar a partir del flujo de caja del sistema previsional en los últimos 12 meses. La recaudación de cotizaciones en ese periodo alcanzó a más de 12.000 millones de dólares. Promedió 1.000 millones de dólares por mes y creció de paso un 6% a pesar del profundo impacto de la pandemia sobre el empleo. La recuperación de dicho impuesto aumentará la recaudación fiscal en 1/5 del presupuesto y el equivalente a un 4,5% del PIB. Esa sola medida, recuperar las cotizaciones derogando el decreto ley 3.500. Si el fisco destina toda la recaudación de cotizaciones a pagar pensiones, podría duplicar el monto promedio
promedio de las actuales, las que sumaron menos de 6.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Naturalmente, habría que subir más las pensiones de las mujeres, de los empleados públicos y otros grupos especialmente discriminados. En tal caso, el fisco se ahorra alrededor de 2.000 millones de dólares anuales en subsidios directos, corrientes, en aportes previsionales solidarios y bonos de reconocimiento, solo considerando eso. Pero adicionalmente, cerca de otros 2.000 millones en subsidios indirectos, porque al duplicar las pensiones no tendría que dar, por ejemplo, incentivos al retiro, en los cuales se gasta casi 2.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Es decir, al derogar el decreto ley 3.500, el fisco puede, al recuperar las cotizaciones, duplicar las pensiones actuales y quedar con un superávit corriente de más de 4.000 millones de dólares anuales. A lo anterior hay que agregar que al menos durante un par... Don Manuel, disculpe que lo moleste, es que nos quedan muy pocos minutos y necesitamos escuchar también a algunos de los otros expositores, y que le pediría si pudiéramos ir a las conclusiones, por favor. Estoy terminando. Hay que agregar otros ahorros porque las compañías de seguro tienen que seguir pagando las pensiones que deben, y por lo tanto esto aumenta significativamente el flujo fiscal. En otras palabras, lo que hay que hacer para resolver este problema y mejorar sobre todo las cuentas del fisco es acabar con el ahorro forzoso, porque parece ridículo e irracional que en medio de una situación de endeudamiento del fisco al mismo tiempo se esté ahorrando casi 10.000 millones de dólares por año para ahorrarse, digamos, gastos futuros. Nosotros llamamos a aprobar este retiro, a derogar el decreto ley 3.500, lo que traerá para Chile grandes beneficios desde el punto de vista social, económico y, naturalmente, permitirá establecer una sociedad más justa, porque se acaba con el abuso principal sobre la población chilena, que es esta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Manuel Riesco. Nos quedan algunos expositores todavía por presentar. Nos quedan 15 minutos de sesión. Le vamos a entregar la palabra a don Joaquín Cortés, que es el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, que nos viene a exponer respecto a rentas vitalicias. Don Joaquín, tiene usted la palabra. Y antes de darle la palabra a don Joaquín, yo quiero pedirle las excusas porque no creo que no alcance tiempo. Está todavía pendiente la señora Evelyn Urrutia, abogada representante de la ONG de Pensiones de Rentas Vitalicias, Respeto, Justicia y Dignidad, ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma, y el Instituto de Libertad de doña Bettina Hortz, que van a quedar invitadas de todas maneras para la siguiente sesión, si es que no alcanzamos a poder terminar hoy día, para que nos puedan exponer en la siguiente sesión. Además va a ser el periodo de preguntas de cada uno de los diputados. Don Joaquín, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. No se preocupe, me divertí mucho con la presentación del señor Riesco. Me quiero referir directamente al efecto que estas mociones tienen sobre la industria que supervisamos, vale decir, las compañías de seguro y sus pensionados. Vamos a proyectar una presentación. Estas son las mociones que nos Sí, don Joaquín, lo único, voy a pedir también, tal cual me hace presente aquí, un poco de respeto también a las demás exposiciones. Una exposición creo que sea para divertirse, así que don Joaquín, para que se ponga respecto al tema que lo han convocado. Gracias. El presidente, voy a exponer a lo que usted nos convidó, que es el impacto de estas mociones sobre las rentas vitalicias. Estas son las 5 mociones que nos convidaron. Dejamos fuera una sexta moción, que es la moción 14.107/7, porque entendemos que ella no pretende
que se produzca un nuevo retiro, sino que su objetivo es evitarlo. Estas mociones tienen sobre la industria de la renta vitalicia un efecto directo y también un efecto indirecto. Hay dos mociones, la 14.246.07 y la 14.301.07, que afectan el patrimonio de las compañías de seguros. Por lo tanto, al afectar el patrimonio de las compañías de seguros, lo que están haciendo es aumentar la probabilidad que las compañías no puedan cumplir con sus obligaciones con los pensionados. Esto es más importante en la moción 14.301, que apunta a un anticipo y retiro de pensiones de la totalidad de los fondos o de la totalidad de las rentas vitalicias. Pero, si bien es cierto, algunas de estas mociones no se refieren a la renta vitalicia, también tienen un efecto indirecto. Ustedes saben de que las AFP contratan un seguro de invalidez y sobrevivencia para sus afiliados. Y mediante ese contrato, las compañías de seguro se obligan a financiar el monto que sea necesario para cubrir la diferencia entre la pensión que se está ofreciendo y la cuenta de capitalización individual. Ahora, el efecto de los retiros es disminuir esa cuenta de capitalización individual y, por lo tanto, aumentar el costo que tiene para las compañías de seguro en el caso que se produzca algún siniestro de invalidez y sobrevivencia. Quiero, en primer lugar, explicar cómo funcionan los seguros, cómo funcionan los seguros de vida. Se habla de que los seguros, incluido el seguro de renta vitalicia, son productos donde se mutualizan los riesgos. Cuando los riesgos se mutualizan, lo que se paga como asegurado no tiene ninguna proporcionalidad por lo que se podría llegar a recibir como beneficiario. Vale decir, yo contrato hoy día un seguro de vida y pago, por ejemplo, 2 UF mensuales, pero si me muero mañana, la compañía de seguro me tiene que pagar a mis beneficiarios, por ejemplo, 10.000 UF. Entonces, no existe esa proporción. Ahora, por lo tanto, la mutualización son aquellos que no se murieron los que están ayudando a pagar el siniestro que se produjo en mi familia. En el caso de renta vitalicia, esto se ve claramente reflejado en que el monto de la pensión que se ofrece se calcula hasta las expectativas de vida. Aunque la cobertura que se está ofreciendo al pensionado es una pensión fija, que es de por toda la vida hasta la muerte, y eso puede exceder las expectativas de vida. En la figura que está abajo se muestra que una persona, que son los cuadros amarillos, que se le calcula su pensión hasta su expectativa de vida, pero puede vivir más allá de esa expectativa. Por lo cual, los cuadraditos azules son cubiertos por esta mutualización de los seguros, por aquellas personas que vivieron menos que la expectativa de vida. Entonces, el carácter mutual de la renta vitalicia se refleja en el hecho que cuando el pensionado no supera la expectativa de vida, es decir, fallece antes, los fondos reservados para pagar pensiones futuras, aún no pagadas, se van a usar para cubrir los montos de pensiones de los otros asegurados que sí hayan vivido más que su expectativa de vida. Eso es lo que trata de mostrar el cuadro de motivación. Si se ofrece una pensión que se calcula hasta la expectativa de vida, si la persona vive más allá de la expectativa de vida, ese riesgo es cubierto por
por esta condición, que es la mutualización de los seguros de vida. Aquellos que vivieron menos están financiando a aquellos que vivieron más. ¿Qué es lo que hace el adelanto de la pensión? El adelanto de la pensión lo que hace es, y se puede ilustrar en el siguiente gráfico. Ahí tenemos tres personas, la persona número 2 y número 3, mueren antes que su expectativa de vida. La persona número 1 vive más allá de su expectativa de vida. Por lo tanto, alguien tiene que hacerse cargo de cubrir todos esos cuadraditos azules. Bueno, la mutualización del seguro lo que hace es que los que murieron antes, los cuadraditos café, están financiando aquellos cuadraditos azules. ¿Qué es lo que hace este adelanto de la pensión? Lo que hace el adelanto de la pensión, dado que ya la reserva técnica disminuyó, es que esos cuadraditos café ya no están disponibles en el total, en una parte, para cubrir las pensiones que hay que pagarle a aquellos que sobrevivieron más allá, vale decir, los cuadraditos azules. Y por lo tanto, alguien tiene que cubrir esa diferencia. Y eso, en esta propuesta, se cubren con patrimonio de las compañías. Eso es lo que está sucediendo con estas mociones. Y a continuación, nosotros hicimos un intento por cuantificar cuán grave podría ser este efecto sobre el patrimonio de las compañías. La primera estimación que hicimos, analizamos el impacto de un retiro parcial equivalente al 10% de la prima traspasada, que es la moción 14.24607. Y aquí hay dos efectos. En este caso, el monto que se adelanta corresponde a la prima traspasada originalmente. La prima traspasada originalmente no tiene por qué ser igual que la reserva técnica que la compañía tiene en su balance, por cuanto ya se han pagado algunas pensiones. Por lo tanto, el monto adelantado puede superar la reserva mantenida en la póliza. En esos casos, cuando la reserva técnica es inferior al monto originalmente traspasado, esa diferencia tiene que ser cubierta por el patrimonio de las compañías. Y a esto, en el cuadro a continuación, le llamamos el costo número 1. El otro efecto es el efecto de que ahora los seguros no están desmutualizados. Y aquí estamos considerando el efecto de otra moción, el efecto de la moción 14.235, que también se presentó, que obliga a que las compañías tengan que restituir la pensión original una vez que se entienda devuelto el valor adelantado por el pensionado. Lo que lleva a un costo adicional para las compañías, que es que tienen que financiar ahora con su propio patrimonio esos cuadraditos azules que teníamos en la lámina anterior. Entonces, en resumen, hemos hecho dos escenarios. Un escenario base que supone que la mitad de las personas pide este adelanto, y un escenario de riesgo donde la totalidad de las personas piden este anticipo. Y como dije antes, la moción establece que el adelanto de la pensión se va a realizar por el 10% del monto originalmente traspasado. Y ahí vemos que el costo número 1 vale decir el costo porque la reserva técnica no necesariamente coincide con la prima originalmente traspasada. En el escenario de riesgo,
asciende a algo menos de $1 millón. Este monto no es tan importante, y esto se debe básicamente a que el anticipo, el adelanto, está limitado se puede hacer hasta 150 UF. El segundo efecto tenía que ver con que ahora una vez que se haya devuelto el adelanto, la compañía de seguro tiene que volver a pagar la pensión original, pero ahora no cuenta con aquellas personas que fallecieron anticipadamente, porque esas ya retiraron tuvieron su adelante y no lo van a devolver. Y en ese caso, este costo, que llamamos costo por reintegro de pensión, pero que se debe básicamente a que ahora los seguros no están mutualizados, ascendería a $923 millones. Quiero puntualizar que esto, por efecto de la moción 14.235, incluye también efectos de reintegrar la pensión del primer anticipo de renta vitalicia. Y esos $923 millones están en el escenario base, donde solamente la mitad de las personas efectúan el retiro. En caso de todas las personas, de todos los pensionados, tuvieran el adelanto, esto sería el doble. Y eso equivale a que el efecto sobre el patrimonio sería que las compañías tendrían en el escenario base un poco menos de un 20% menos de patrimonio. ¿Qué significa esto? Significa que aumentó el riesgo para los pensionados. Los pensionados ahora tienen contratada una pensión con una compañía de seguros de vida que por efecto de esta ley es mucho más débil, es mucho más riesgosa en términos financieros. Y por lo tanto, estos afiliados, estos pensionados, hoy día están más expuestos a cualquier eventualidad. Y no son solo los pensionados de renta vitalicia, sino que son también todos los otros que han contratado seguros con esta compañía, vale decir, otros seguros de vida. Después de este anticipo, y por el hecho que las compañías ahora tienen aproximadamente un 20% menos de patrimonio, todos ellos hoy día están, y les cambiaron la compañía, hoy día están con una compañía que es mucho más débil, y por lo tanto son mejor riesgo. El otro anticipo, la otra moción, la moción 14.301, considera un retiro total. Y acá tenemos que distinguir tres efectos. El primero es que, como dije antes, este retiro es por el 100% de la prima traspasada. De muchas pensiones que ya han sido pagadas, y por lo tanto las compañías las estarían pagando de nuevo. Hay muchas pensiones que ya fueron pagadas y no están en la receta técnica, y las compañías otra vez tendrían que pagarlas. Aquí se están incluyendo pensiones que ya fueron pagadas desde el inicio de la renta vitalicia. A eso le vamos a llamar el costo número 1. También esta moción establece que se podría adelantar hasta el total de los fondos originalmente traspasados, sin señalar que se debe descontar la pensión ya adelantada por efectos del primer retiro de renta vitalicia, que la va a tener que volver a adelantar la compañía de seguro. A esto le damos el costo número 2. Y, adicionalmente, considerando la moción 14.235, la compañía podría tener que restituir la pensión original una vez que se entienda devuelto el valor adelantado por el pensionado, por efecto de esta desmutualización
hoy día de los riesgos de estos seguros, nos lleva otro costo adicional. A este costo le vamos a llamar el costo número 3. Y este cuadro de estimación tiene una estimación de esos costos. El primer costo, como dije, se refería a que va a tener que pagar nuevamente, va a tener que volver a devolver aquellas pensiones que ya fueron pagadas, y eso en el escenario base tiene un costo que hemos estimado en 8.320 millones de dólares, equivalente a una vez 1,65 veces el patrimonio de las compañías de seguro. Don Joaquín, ¿Sí? dos cosas. Podría ir acotando, porque ya estamos fuera del horario de funcionamiento de la comisión. Luego, presidente. Ya. Entonces, Digamos el costo número 2, que otra vez va a tener que adelantar el primer retiro, el retiro reciente. Eso tiene un costo de 1.100 millones de dólares en el escenario base. Si tomo estos dos costos y los estimo como porcentaje del patrimonio, estaríamos disminuyendo el patrimonio de las compañías en 1,87 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrimonio de las compañías ya es cero y que además le faltan aproximadamente 4.000 millones de dólares, un poquito más, para cumplir con sus compromisos. A esto yo le llamo una caída técnica. Y a continuación, no vale mucho la pena con agregar el costo de restituir la pensión, porque si agregamos todos estos costos, en el escenario base, las compañías habrían perdido 2,7 veces su patrimonio. Van a decir, no podrían restituir las pensiones una vez que se haya pagado la adelante. Y quiero recordar que en caso de quiebra de una compañía de seguro, el Estado garantiza el pago de las pensiones, pero por un límite. Por lo cual, lo que le faltaría a las compañías de seguro de vida para cubrir todas sus obligaciones de renta vitalicia, tendría que ser cubierto una parte por el Estado y otra parte por los mismos pensionados. Lo cual nos parece una situación muy grave. Y sí quiero también indicar que el plazo promedio que tomarían estas personas en reintegrar el monto adelantado lo hemos estimado en más de 17 años, por lo cual es un plazo largo. Adicionalmente a esto, y aquí no voy a tocar, presidente, lo que ya reseñé sobre el impacto sobre el patrimonio de las compañías y también sobre los pensionados del efecto directo sobre la renta vitalicia. Pero también hay un efecto indirecto. Y el efecto indirecto, como dije, es que las compañías van a tener que pagar ahora un mayor aporte adicional para poder garantizar la tasa de reemplazo que se le ofreció a los pensionados. Y hoy día hay dos tipos de contratos. Un contrato estándar donde las compañías de seguro deben poner el capital adicional para completar la pensión, y unos contratos de administración que afectan a las compañías de seguro cuando se supera la tasa máxima de siniestralidad. Acá vamos a tener que simular si se afecta o no la tasa máxima de siniestralidad. Por lo tanto, hay que hacer una estimación. Está en el cuadro siguiente. Y ahí puede ver de que, suponiendo de que no se afecta la tasa máxima de siniestralidad entre las diferentes emociones, el efecto del costo adicional para las compañías para cubrir la pensión va entre 19 millones de dólares a 250 millones de dólares. Si se llegan a afectar
si se llega a superar la tasa máxima de siniestralidad, esta compañía, el efecto sobre el patrimonio de la compañía de seguro podría llegar hasta los 848 millones de dólares. La verdad que esto es adicional a lo anterior, ¿no? Que tiene cifras mucho mayores. Eso es básicamente una idea del costo que estas mociones tienen para el patrimonio de las compañías y también para el Estado y para los pensionados. Solamente algunas conclusiones. Como ustedes pueden ver, hay efectos importantes de impacto que comprometen la continuidad no solo de la renta vitalicia, sino que de todas las coberturas que han contratado los asegurados, vale decir, o otros seguros de vida. En el caso de renta vitalicia, el eventual adelantamiento en el pago de pensiones implica una fuerte caída en el patrimonio propio de las compañías de seguro de vida, en cifras que van desde los 925 millones de dólares por efecto de este segundo retiro parcial hasta más de 26.000 millones de dólares por efecto del retiro total. Esto último representa 5,28 veces el patrimonio neto de la industria. Y como dije, una parte de esto tiene que ser cubierto por el Estado, y me viene a la memoria la situación de la compañía alemana, que siendo mucho menor, tuvo un costo importante para el Estado. Y por otra parte, la disminución de los saldos de las cuentas de capitalización individual tienen efectos sobre el monto del aporte adicional que deben realizar las compañías de seguro debido a las coberturas contratadas por el seguro de invalidez y solidez. El costo para las compañías de seguro de vida por el mayor gasto en aporte adicional va desde los 19 millones en el caso de las mociones que aumentan el retiro parcial hasta los 850 millones de dólares en el caso de las mociones que autorizan el retiro total. Efectos que pueden llegar a representar hasta un 17,8% del patrimonio neto de la industria. Cabe recordar que las compañías de seguro de vida tienen aproximadamente más de 600.000 pensionados en seguro de vida, pero más de 600.000 pensionados en renta vitalicia, con seguros de vida para 2,5 millones de personas, coberturas complementarias de salud para 7 millones de personas, y proveen el seguro de invalidez y sobrevivencia a toda la fuerza laboral que cotiza en las AFP. Vale decir, estas mociones pueden tener un impacto no solo global, sino que mucho más global y mucho más allá que la renta vitalicia. ¿Y por qué no decir, además de que se agravarían los efectos de la incertidumbre jurídica que generan las mociones en Parlamento y que ya han gatillado múltiples recursos legales contra el Estado de Chile en el CIADI? Y esta incertidumbre se puede traducir en alzas adicionales de las primas cobradas a las personas y a las empresas, así como el cierre de oferta de algunas líneas de seguro. Si se reduce la oferta de productos de seguro, disminuyen las opciones de asegurarse contra riesgo importante para la población, perdiendo capacidad de resiliencia. Y también cabe considerar los efectos de la venta masiva de los activos que generarían algunas promociones. Las pérdidas de patrimonio que podrían tener las compañías por efecto de tener que vender en corto plazo activos y líquidos no ha sido considerado en análisis. Por lo cual esto también llevaría a alzas relevantes en los costos de financiamiento, vía bonos, con impacto importante en la reactivación económica. Las empresas grandes podrían sustituir esta deuda con crédito bancario, pero eso de todas maneras estaría reduciendo
espacio de financiamiento para medianas y pequeñas empresas. Esa es nuestra presentación, presidente, y queríamos hacerle la gravedad que puede tener para los pensionados, la renta vitalicia y las mociones como las que estamos analizando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Joaquín. Reiterar a los demás invitados las excusas por el tiempo. Lamentablemente no podemos continuar con la sesión porque ya se acabó el tiempo de la misma. Al comenzar la próxima sesión van a ser ustedes las que van a exponer. Y va a ser la sesión de preguntas, así que todos los invitados que hoy día acaban de exponer también quedan cordialmente invitados, porque en esa ocasión se les van a hacer todas las preguntas que los diputados y diputadas tengan para desarrollar. Así que muchas gracias a todos y a todas por su participación, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.